Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18. Desde el verso 1, hasta el 8. Dice así: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Padre, gracias. Es tu palabra. Y eres tú quien tienes palabras de vida eterna para nosotros. Eres tú quien bendices nuestras vidas a través de tu palabra. Nosotros estamos, Señor, en tus manos. Somos un vaso de barro. La excelencia del poder es tuyo y no de nosotros. Por eso queremos pedir en esta tarde que seas tú, con tu infinita misericordia, tu infinita gracia, trayendo la palabra que necesita cada uno de nosotros. Te pedimos que nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de tu santa palabra, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en nosotros y cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de tu fuerza que operó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a tu diestra en los lugares celestiales. Gracias, Padre, porque mi Señor Jesucristo ha sido dado por cabeza a la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Gracias por estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome su lugar. Queremos esta tarde usar esta parte de la Escritura. Y vamos a hacerlo bajo una pregunta. ¿Una fe vigente? Vigente es algo que está activo en el momento en que se nombra. Cuando algo pierde vigencia, quiere decir estuvo una vez, fue algo real, pero de alguna manera ya se detuvo, cesó, no está en funcionamiento. Si se trata de un artículo, pues ya no presta su servicio y así sucesivamente. Me encanta que la palabra de Dios puede ser vista desde muchos puntos de vista diferentes, porque realmente la vida nos enfrenta a nosotros a muchísimas cosas diferentes también. Y por eso Dios también nos habla
desde muchos puntos de vista. Y lo digo porque hace un tiempo corto habíamos hablado de esta parte de la Escritura y habíamos hablado de la oración, de la importancia de orar, y esto también es válido. Pero hoy no queremos hablar solo de la oración, queremos hablar de la fe, si está vigente y por qué hacemos esta pregunta. Porque es el Señor el que hace una pregunta. Cuando Él termina la explicación de todo esto que está aquí, hace una pregunta, dice: cuando el Hijo del Hombre venga. Entonces está hablando del tiempo final de esta época de la gracia. Está hablando de los días del regreso del Señor Jesucristo, primero a buscar su pueblo y luego a reinar sobre la tierra. Es lo que nosotros llamaríamos los tiempos proféticos. Siempre cuando uno mira la palabra de Dios o cualquier otro tema y quiere aprender, es muy importante hacer preguntas. Porque las preguntas que uno hace con las respuestas que uno mismo tiene que buscar siempre quedan más grabados que las respuestas dadas por otra persona que ya lo tiene todo claro. Y eso pasa mucho en la escuela, en la enseñanza. Por eso, cuando a uno lo están enseñando en la escuela, le explican las cosas, pero luego le ponen a resolver problemas donde uno mismo tenga que ir y hacerlo para que le quede claro el procedimiento y el porqué de las cosas. Y también entonces le quede claro los resultados. Eso es básico. Por eso la universidad le enseña a la gente a pensar y a escribir sus resultados, que es básicamente la esencia. Si usted quiere un doctor en medicina, sí, bueno, tiene que estudiar eso, pero tiene que resolver problemas. Y por eso, cuando se hace una carrera, luego se hacen otros estudios que se le llaman posgrado. Después de la primera carrera, lo primero que uno estudió en la universidad, le van a decir que puede estudiar un máster. Y luego le van a decir que puede estudiar un doctorado. Y luego le van a decir que puede estudiar un PhD. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted termina el bachillerato y entra en la universidad, va a sentir la diferencia en el estilo de estudiar. Siempre va a ser así. En la universidad el estilo de estudiar es diferente. Le van a decir: ve, aquí tiene estos 3 libros, estudia y mire que el examen de tal. Y usted dice: pero no me han explicado. No, ahora le dicen: ahora usted explíquese. Y es probable que el profesor va a estar allí para corregirle y sobre todo para decirle cuando no, su pensamiento no alcanzó el punto que ellos querían que usted se fijara. Pero a medida que vaya avanzando, si es un posgrado, si es un máster, si es un doctorado, todavía con mayor razón ahora usted tiene que decidir sobre qué investigar hasta la saciedad, escribir su investigación y sus resultados, a ver hasta dónde logra. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque el camino del Señor es un camino particular. La vida en Cristo es práctica también. Es espiritual, pero es práctica. Cuando digo práctica, quiere decir uno tiene que ejercitarse. Uno no puede conformarse con venir a la iglesia y sentarse y que le digan todo y ya. Hay que hacerse preguntas también. Hay que hacerse preguntas, porque usted ve que cuando los discípulos andaban con el Señor, ellos se hacían preguntas y el Señor también les hacía preguntas. Si una vez no pudieron echar fuera un demonio, ellos preguntaron: ¿por qué no pudimos echarlo? Otra vez el Señor les preguntó: ¿quiénes dicen
los demás que es el Hijo del Hombre. Y cuando ellos le dijeron, ahora ¿quién dicen ustedes? Esas preguntas son cruciales para que uno pueda resolver la circunstancia y llegar al punto que necesitamos, porque todos necesitamos vencer y terminar estas carreras, es esta función. El Señor nos está hablando ahora aquí del momento cuando Él retornará. Él plantea, dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, o sea, para el tiempo del retorno del Señor Jesucristo. Él le hace una pregunta a sus servidores. Para ese tiempo, ¿hallará fe en la tierra? Inmediatamente surge la pregunta, ¿y por qué el Señor dice para ese tiempo? ¿Y por qué el Señor dice si para ese tiempo hallará fe en la tierra? Hermanos, de una manera asombrosa, cuando uno contempla la naturaleza nuestra, la del ser humano, uno encuentra reacciones totalmente opuestas a las que uno esperaría. Totalmente opuestas. Me llamó la atención, hay una guerra andando por allá, en el este de Europa, ya comenzando en el Asia, por allá, Ucrania, Rusia. A mí me llamó la atención una noticia hace meses que eso pasó, pero me llamó la atención la noticia, la vi en las redes de una cadena de noticias internacional, la pusieron en las redes. ¿Y qué me llamó la atención? Están en esta guerra. Se supone que Rusia, que es una nación mucho más grande, con un ejército más grande, con armas, bueno, muy sofisticadas, etcétera, podría vencer rápidamente a esta otra país. Eso no es el punto central. Lo que digo es, ¿qué pensaría cada persona de ese país? O sea, cada persona de Ucrania. Si usted y yo somos paisanos de a pie, personas del común, si por alguna razón que Dios nos libre, porque de verdad que uno tiene que pedir al Señor que nos libre de las cosas malas, si nos viéramos enfrentados a una guerra hoy, ¿qué pensaríamos? O sea, una guerra, me refiero, si usted comenzara a ver que le caen bombas al centro comercial que tiene allá, que los edificios de nuestros barrios, esos edificios bonitos, comienzan a ser bombardeados, se caen por pedazos. Y usted comienza a ver que pasan por aquí de esos camiones y tanques de guerra y todo eso de una nación enemiga, y hay disparos por todos lados, y se va la energía, y se va el agua, no hay luz, no puede ir a comprar comida al mercado. Bueno, todo lo que se supone que lleva a una guerra, la tragedia, los lamentos, los gritos de las madres que pierden a sus hijos, de las esposas que pierden a sus esposos, en fin, las sirenas que sonaban a cada rato y suenan en esos lugares anunciando que viene otra bomba, y la tensión. La pregunta sería, ¿qué pensaría usted? ¿Cuál sería su prioridad frente a eso? Porque la noticia a mí me dejó, siempre digo, nosotros los seres humanos somos extraños. Los seres humanos somos extraños. ¿Sabe cuál era la noticia? Había una pareja, un muchacho, un hombre joven y una mujer joven, que se habían comprometido a casarse, y los sorprendió la guerra. Los sorprendió la guerra. Y en una guerra, hermanos, es una cosa terrible. El estudiante se vuelve soldado. Bueno, este par de muchachos
les tocó cambiar sus uniformes, su trabajo, su ropa de oficina por un vestido de soldado y su lapicero por una ametralladora o por un fusil, por lo que sea, y se van a la guerra. Pero me llama la atención es que sale la noticia, este par de muchachos comprometiéndose y casándose en medio de la guerra. Y salió por las redes. ¿Qué es lo que uno normalmente diría? Pues esperemos a que pase un poco esto, ¿cierto? Esperemos a poner estas armas a un lado, esperemos a ver cuántos muertos hay que enterrar, porque yo no sé si el próximo que me van a enterrar es a mí o a usted. Esperemos a ver que pase la parte más fea de la tragedia y entonces ahí decidimos por cosas. Pero no, mire cómo es la naturaleza del ser humano. No, ellos no podían esperar. Al contrario, ellos aceleraron su compromiso y dijeron, por si acaso, de pronto yo me muera mañana, por lo menos me alcancé a casar con usted. O de pronto usted se muera mañana y me quedará el dolor, pero por lo menos supe que me casé con usted. Asombroso. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el Señor hace la pregunta, dice, para el tiempo que el Señor Jesucristo retorne, vuelva por su pueblo, hace la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y entonces a mí me surge la pregunta, ¿por qué el Señor pregunta eso? Porque sabemos, y el Señor mismo lo profetizó, que el tiempo del retorno de Él sería un tiempo no fácil. Sería un tiempo de angustias. Sería un tiempo de angustias, hermano. De hecho lo es, porque lo estamos viviendo. Nosotros vivimos en una época que ya no sabemos qué es noticia, porque una noticia sobrepasa a la otra de la noche a la mañana. Y las cosas son difíciles, complicadas, realmente complicadas. Ustedes y yo somos testigos de todo lo que pasa en el mundo entero. No solamente en un área, sino en todas las áreas. El ambiente social o sociológico, como ha cambiado el mundo en 2 o 3 años. Usted sale a las calles y usted ya mira la forma que la gente conduce en las calles. Y usted dice, esto es raro. Es como si la gente estuviera loca. Todo lo que se respetaba hace 2 o 3 años atrás ya no se respeta. Una señal que dice no cruce por allí es como le estuvieran diciendo cruce más rápido por ahí. Por donde le dicen por aquí no pasen, por ahí es que hay que pasar. Y salen noticias y cosas, circunstancias, situaciones. La gente se comporta de una manera asombrosa. Y es una predisposición a la violencia. Realmente es así. La vida ha cambiado y ha sido afectado el comportamiento del ser humano. Hasta que usted le produce angustia pensar. Los padres se sienten angustiados por los hijos. Hay que llevarlos a la escuela y hay que dejarlos allá. Los abuelos se sienten angustiados por los nietos. Hay que llevarlos a la escuela, hay que dejarlos allá. Y cuando una persona en casa se demora un poquito, surge la preocupación, ¿le habrá pasado algo? Todo lo que está de moda, todo eso ha hecho un cambio generalizado en el comportamiento de los seres humanos. Entonces, lo más lógico sería, en medio de toda esta angustia, pues lo mejor es aferrarme al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Es lo mejor que yo puedo hacer. Lo mejor que yo puedo hacer es aferrarme al Señor en medio de todo. Levante la mano el que piensa así.
Lo mejor que yo puedo hacer es aferrarme al Señor ahora. Eso está bien. Aquí en este momento, en medio de la predicación, esa es la respuesta correcta. Pero el Señor hace la pregunta. ¿Por qué la hace? Si para esos días que eso esté pasando, ¿hallará el Señor fe en la tierra al regresar? ¿No se habrá diluido la fe de muchas personas? O sea, estoy para aclararle, el comportamiento de nosotros a veces es totalmente opuesto a lo que el razonamiento diría que debe ser. Entonces, frente a todo lo que está pasando, a nivel de lo que sea, usted va a encontrar a la iglesia y a los cristianos, no estoy diciendo todos, pero estamos hablando a nombre de, porque somos parte de la iglesia, ¿verdad? Usted va a encontrar que nosotros los cristianos batallamos con cosas que se supondría que no batalláramos ahora. Se supondría que estuviéramos más conscientes, más cerca del Señor, más conscientes que ya casi suena la trompeta, más conscientes que ya nos vamos con Cristo. Se supone, digo, se supone. Pero con razón el Señor hace la pregunta. Pero ¿será verdad? ¿Hallará fe en la tierra? O sea, ¿estarán las personas inspiradas 100% en el Señor y en lo eterno cuando Él vuelva? No tiene que decir sí, no tiene que decir no, no tiene que decir esto me pasa a mí. Son las preguntas que el Señor nos hace. Realmente, hermanos, es una cosa delicada. Y yo lo digo con la tranquilidad. Ya soy un hombre con canas y he sido un pastor por algunos años, incluso en esta congregación. Y siempre cuando me enfrento a la palabra, yo digo, lo que decimos amén, lo que decimos así es la realidad de nuestra vida. O quizá estamos diciendo sí con los labios, pero estamos, a pesar de lo que pasa, porque, por ejemplo, en términos de desastres naturales, las tormentas de lluvia, viento, granizo están de moda en el mundo entero. Y eso es una cosa asombrosa, hermanos. En Europa, en el Asia, en ciertas partes de Estados Unidos, una cosa asombrosa, unas tormentas. Mire, el otro día hubo una tormenta donde el granizo que cayó, el diámetro de las piedras de granizo eran de más de 10 centímetros. O sea, algo más o menos como de ese tamaño. Y de hecho, claro, una pedrada de esas desde lo alto rompía los vidrios de los carros, desbarató techos, acabó con... Y hubo personas, por ejemplo, una bebé murió porque recibió un golpe en la cabeza de una piedra de granizo. Hubo personas con brazos fracturados, piernas fracturadas, porque no alcanzaron a entrar. Ellos estaban buscando refugio, pero en lo que cruzaron la calle de aquí a allá, cualquier piedra de granizo de ese tamaño que lo golpee le va a pegar duro. Eso está de moda. Y cuando estas tormentas vienen, que no hay que ir al otro lado del mundo. Usted ha visto las noticias en nuestra tierra. En Popayán, en un ratito, un vendaval. Más de 100 casas totalmente afectadas, más de 30 casas se le fueron completos los techos. La gente perdió la ropa, los enseres, bueno, sus camas, donde dormir, todo. Ha estado lloviendo así en el territorio nacional, en la costa atlántica, en Antioquia, allá en el Cauca, y ni qué decir, mire, estos días han estado supremamente lluviosos aquí. Gracias al Señor, que el Señor tiene mucha misericordia.
y no han sido más las cosas, y por eso al final de cada culto, mientras me toque a mí, yo oro de esa manera: Señor, guárdanos de esto y de aquello, porque yo sé que es terrible lo que está pasando. Bueno, se supone que cuando las cosas son así, entonces nosotros estaríamos más interesados en orar, más interesados en ayunar, más interesados en buscar a Dios, ¿cierto? Y en mantenernos más cerca, se supone. Digo, por lo menos es lo que el razonamiento le dice a uno, ¿verdad? ¿Cuántos creen que es lo mejor que podría pasarnos? En medio de todo esto, lo mejor que podría pasarnos, amén de los cambios políticos que suceden en los países que amenazan el mundo entero. Haití está que arde. En Haití hay muertos todos los días. No hay realmente gobierno, hay una anarquía total. Y las protestas son asombrosas. Queman los carros, queman todo en las calles, la ciudad, se atropellan, dicen que no hay comida, dicen que no hay combustible, dicen. Yo no vivo allá, pero es lo que dicen las noticias, que no hay comida, que no hay combustible, que no hay gas, y la gente está desesperada. Es una tragedia. Se supone que todo eso nos diría a nosotros: bueno, entonces hay que poner la fe en el Señor, hay que acercarse más. Pero el Señor sigue haciendo la pregunta, dice: pero para ese momento, cuando el Hijo del Hombre retorne, ¿hallará fe en la tierra? O sea, lo que mi razonamiento me dice es realmente la reacción que yo tengo. O encontraríamos que nuestra naturaleza humana nos juega una mala pasada. Porque lo que les decía ahora, a veces la naturaleza de nosotros reacciona exactamente lo opuesto a lo que se esperaría en el momento. Por ejemplo, acaba de haber un terremoto en un lugar, se supone que todo el mundo está asustado y pidiendo misericordia, entonces salen los ladrones a robar, a matar, a llevarse lo que queda. Los vándalos, las personas del común se matan por una bolsita de mercado, por unas libritas de arroz, por lo que sea. O sea, la naturaleza del ser humano muchas veces reacciona lo opuesto a lo que uno esperaría. Porque se supone que si tenemos una tragedia, seamos solidarios, ¿verdad? Usted me da la mano a mí, yo le doy la mano a usted. Yo tengo agua, le doy agua. Usted tiene arroz, me da arroz. Se supone que hagamos eso. Que si mi casa no se cayó, bueno, extendamos una cortina más y miremos aquí a ver quién alcanza a dormir aquí, cuidémonos entre todos. Se supone. Digo se supone, pero lamentablemente no todo lo que se supone es lo que pasa. Y no estoy hablando ahora de estas circunstancias porque es lo que nosotros estamos enfrentando en lo físico, en lo material, sino la pregunta del Señor. Bueno, y también se supone, bueno, ahora que el Señor está a punto de retornar y que vemos todo lo que está pasando, se supone que estemos más cerca de Él. Se supone que yo quiera orar más, porque ese pasaje habla de la oración y termina hablando de la fe. Se supone que yo quiera orar más. Se supone que yo quiera traer todas estas cosas a la presencia del Señor. Pero ¿es realmente eso lo que pasa? Yo no sé si eso es lo que pasa. Pero es importante que la pregunta se mantenga allí. ¿La fe está vigente en mi corazón para este momento, en su corazón? ¿O la naturaleza humana nos está jugando una mala pasada? Y ahora cuando más deberíamos estar ahí es cuando menos probablemente esté orando. Cuando esté más ocupado con otras cosas que me entretengan. Que no hay nada malo en descansar un poco y no hay nada malo en tener un rato de tranquilidad con la familia. No hay nada malo de eso. La pregunta es si eso es lo que realmente ha llenado el corazón. O si en medio de toda esta tragedia lo único que estoy pensando es ¿qué más cosas puedo obtener en la vida? Estamos hablando de la vida humana, de la vida material. No es que sea malo, usted y yo necesitamos trabajar, el Señor nos ayude, ¿verdad?
Y necesitamos con el fruto de nuestro trabajo mantener nuestras familias y nuestra propia vida. Eso es correcto. Pero eso es lo que ha llenado mi corazón. Es por lo único que yo veo. ¿Cuánto más voy a lograr tener en la vida? Y todavía hago planes para dentro de 100 años, cuando a veces todavía es soltera la persona y ya piensa en sus hijos, sus nietos y sus bisnietos y el emporio que les va a dejar. No hay nada malo en tener buenos sentimientos. El asunto es que el Señor pregunta: oiga, cuando eso esté pasando, cuando las cosas se demuestren que realmente llegó el momento final, cuando se sabe, es como si ya se oyera el sonar de la trompeta en el aire. Porque nadie, hermanos, nadie puede negar aquí. Si usted le pregunta a la gente, la mayoría de cristianos le van a decir: sí, hermano, Cristo viene ya. Esto ya no aguanta más. Levanta la mano los que son conscientes, o por lo menos sienten algo parecido, no exactamente, pero usted dice: uy, sí, yo veo como que esto. Levanta la mano el que le parece que esto es así. A mí me parece, yo estoy hablando como una persona de la iglesia, como un hermano en Cristo. A mí me parece que es así. Sin embargo, la pregunta del Señor sigue vigente. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hoy necesitamos más creer que ayer. Porque para que usted y yo terminemos nuestra carrera necesitamos creer más hoy. Que no nos llene el corazón las cosas que se ven. Que no nos llene el corazón las cosas que se tocan, sino que el corazón nos lo llene lo eterno. Que usted y yo sepamos que muy pronto esto terminará, porque sí va a terminar. Digo, sí va a terminar. Terminará, hermano. Si queremos va a terminar, y si no queremos también, porque las cosas no dan más. Que el Señor nos ayude, porque es en este momento cuando necesitamos esa fe. ¿Esa fe para qué? Esa fe para vivir. Mire que comienza hablando de la oración y termina preguntando por la fe. Mire cómo comienza el capítulo que leímos. El Señor les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les da la parábola, les dice de aquel juez injusto, de aquella viuda, de su necesidad, de la insistencia de la viuda y del resultado de su insistencia. Y luego hace una pregunta: ¿y acaso Dios no le hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dice: sí, de cierto os digo que pronto les hará justicia. Pero termina de decir eso y enseguida lanza la pregunta: pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. O sea, ¿qué quiere decir? Mi oración y mi cercanía al Señor en una base diaria referente a las cosas que me estén pasando, mi poner las cosas en las manos de Dios, es una demostración de cuánto yo creo que el Señor tiene parte en mi vida, cuánto yo creo que Él puede manejar lo que me pasa. Porque como lo dije en veces anteriores y lo voy a decir ahora una vez más, es probable que para estos días usted tendrá, alguien, no sé quién, tendrá que entrar a su casa, poner su canasto donde guarda las cositas, las poquitas cosas que puede haber comprado del mercado. Y tendrá que poner su mano sobre esa canasta y orar y decir: Señor, multiplica esta harina y este aceite como se multiplicó la harina y el aceite de la viuda. Es probable. O ahora, cuando dicen que va a haber una subida de precios enorme para el fin de este año. Dicen que va a ser así. Porque dicen que el precio de los combustibles va a subir. Y el precio de los combustibles dispara todo. Y aparte de eso, la dichosa guerra que hay por allá no se acaba. Y
Y los alimentos han estado suba los precios. Yo oigo a las amas de casa decirlo cuando van al mercado y dicen: ay, Dios mío, lo que compraba con 5,000 ahora me cuesta 10,000. Vaya a la panadería, el precio del pan está más costoso. Es probable que en esta época cualquiera de nosotros tendrá que entrar a la casa, poner la mano sobre la canasta y decir: en el nombre de Jesús, Señor, yo creo a tu palabra, multiplica este pan, multiplica esta harina, multiplica este aceite. Digo, ¿cuántos creen que es posible que el Señor lo haga? Y alguno es probable que no tenga la oportunidad de comer lo mismo que comía antes, pero por lo menos puede tener fe de que si no es lo mismo, siempre va a comer. Porque si no es lo mismo, no importa, pero siempre va a comer. Gloria al nombre del Señor. Pero no solamente eso, hermanos. En estos días muchos de nosotros tendremos que poner la mano no sobre la canasta, sobre la cabeza de uno mismo. Señor, sí, nosotros normalmente estamos acostumbrados a venir a la iglesia que un pastor o un predicador ore por nosotros, ¿cierto? Y el otro vino y uno dice: sí, amén, amén. Y a veces al final del culto uno pasa: pastor, ponga la mano sobre mí. Cualquiera que sea el pastor, ore por mí, sí. Pero yo le digo, es probable que lleguen y están cerca los días que usted mismo tiene que poner su propia mano sobre su cabeza. Señor Padre Celestial, úngeme para seguir orando. Úngeme para seguir buscando tu presencia. Pongo mi mano sobre mi cabeza, limpia mi cabeza de todas las cosas que me quieran entretener y dame el privilegio de mantenerme cerca de ti. Es probable que tenga que poner la mano sobre su propio corazón. Usted: Señor, líbrame de todo espíritu de rencilla en mi casa, con la esposa, con el esposo, con el padre, con la madre, con el hermano, con la hermana. Porque estamos hablando de la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre retorne, vuelva, ¿encontrará esa fe en la tierra? ¿Estamos realmente creyendo al Señor? ¿Estamos viendo al Señor obrando en nuestras vidas y estamos realmente acercándonos a Dios? Es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón continuamente ahora último. Esto está que arde, está para terminar. Realmente es así. Y el Señor nos está diciendo: oiga, ¿usted puede mantener su fe vigente? ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer un milagro en su vida? ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer milagro con el resto de la iglesia también? ¿Cuántos creen que el Señor puede darme la inspiración y en mi casa lo que no veía hace rato o lo que no hacía hace rato? Que es probable que no he orado en mi casa con mi gente. Es probable que en mi casa no se haya hecho una oración los 3 o 4 que somos creyentes ahí. O a veces está solo la esposa y el esposo, entre los dos no hacemos una oración juntos. ¿Cuántos creen que Dios puede ayudarnos para que esa oración se pueda hacer juntos? No importa si no son 2 o 3 horas de oración, no importa si fueron solo 5 minutos, pero que pudimos tomarnos de la mano y decir: Padre Celestial, aquí está esta casa, te presentamos este hogar, limpia este ambiente, bendice este hogar, Señor, bendice nuestra fe, bendice nuestra inspiración. ¿Cuántos creen que es posible? Sí, es posible. Estoy aquí en esta tarde para decirles esto porque cada día yo noto, hay hermanos que no vienen a la congregación y a veces me dicen: pastor, es que está enfermo, está en la clínica, está en el hospital, o estuvo hospitalizado, o la familia tal, pastor, perdieron el trabajo. Yo he oído los reportes. O alguien se refiere a otro: pastor, la familia tal tiene un poco de angustias para su sostenimiento en su casa. ¿Ha oído usted cosas así? Necesitamos creer
hoy más que nunca, sin importar las cosas que estén pasando a nuestro alrededor. Amén, hermanos. Yo necesito creer, pero yo necesito que usted también me ayude a creer a mí. Necesito que unamos nuestra fe, porque cuando se termine esta jornada, yo quiero verlos allá en la presencia del Señor. Quiero encontrarme allá con todos ustedes. Que el Señor nos ayude a desechar todo lo que de alguna manera nos impida, y quiero encontrarme con cada uno de ustedes. Quiero que usted mantenga una vida de comunión con el Señor. Quiero que usted sepa que aunque no nos veamos las caras por alguna razón, un momento determinado, usted estará en mi corazón, en mis deseos de que usted termine su jornada, y que cuando lleguemos allá, yo quiero verlo allá y hagamos presencia allá delante del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Que sus hijos también, yo he estado orando por las familias, los hijos. A veces presento fulano y me acuerdo de algunos de ustedes, de sus hijos, y digo, y se llama fulano, y el otro, a veces no me acuerdo, digo, y sus hijos, que no me acuerdo el nombre. A veces me acuerdo el nombre de la esposa y no me acuerdo el nombre del esposo. Digo, señor fulano y tal, y su esposa, y su esposo. Pero definitivamente hoy necesitamos creer más que ayer. Los que están de acuerdo, levante su mano y diga, amén, pastor, yo creo. Yo también lo necesito. Voy a terminar, porque la parte de la escritura, ya hemos llegado a la parte crucial. Solamente una partecita y ya. Mire lo que dice aquí. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Le quería hacer ese énfasis para que usted sepa que en esto de buscar a Dios no tenemos limitaciones. Que mientras podemos creer, siempre podremos buscar al Señor. Si es de día, podremos buscar a Dios, y si es de noche también. Si usted se despierta en la madrugada, en la medianoche, le puede pasar a cualquiera, se despertó por la razón que sea, no puede dormir o está preocupado, tiene angustias, lo que sea, se despertó. Aquí la palabra de Dios dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? O sea, si se despertó de noche, igual. Después de dar 2 o 3 vueltas en la cama, que a veces le puede pasar a cualquiera, dar 2 o 3 vueltas en la cama y pensar en el futuro y pensar en las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Recordar, pero estoy despierto, y la palabra del Señor dice que sus escogidos que claman a Él de día y de noche, es hora de yo orar. Y entonces buscar la presencia del Señor ahí y confiar en el Señor. Porque un hermano me decía en estos días, y yo le dije, tranquilo, no se preocupe, tengamos fe. Me decía, pastor, yo siento las circunstancias. Me dijo, no es nada, no estoy enfermo, me dijo. No es falta de pan, estamos comiendo y bebiendo. Pero hay algo que me asalta mi corazón. Hay una cosa que no puedo explicar. Es una situación por dentro que me da afán. ¿Por qué no puedo orar como antes? ¿Por qué no puedo sentir la presencia de Dios como antes? Y esto me produce angustia y siento temores. Bueno, por eso es que tenemos que creer ahora más que nunca. ¿Cuántos creen que unidos aquí los unos con los otros oraremos los unos por los otros y el Señor nos va a ayudar a todos? Usted va a orar por sus hermanos y sus hermanos van a orar por usted. Amén, hermanos. Yo voy a orar por usted y usted va a orar por mí. ¿Estamos de acuerdo? Y todos juntos. Y les voy a decir una cosa ya para terminar, hermanos. No nos dejemos doblegar por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos. Hagamos todo lo que necesitamos. No nos dejemos engañar
Porque preciso lo que el Señor dice aquí es eso. O sea, al llegar momentos como esto, no nos dejemos engañar, oremos, busquemos a Dios, oremos los unos por los otros, pero algo más, no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. No dejemos de hacerlo, hermano. Yo sé que hay momentos que el sentimiento y la cosa, todo es engañoso. Por ejemplo, el aseo de la casa del Señor, no dejemos de hacer eso. Así como lo hacíamos con alegría. Necesitamos 10 personas para hacer el aseo, levantar la mano 15. Necesitamos 3 para los baños en las damas. Habían 4 o 5. Necesitamos 3 varones. No dejemos de hacerlo. Usted dirá, pero pastor, ¿eso qué tiene que ver? Mucho. Usted dirá, no, sí, mucho. Estoy demostrando mi amor por lo que yo creo que vale. Porque cuando ya no creo que vale, otras cosas también van perdiendo sentido. La salida al evangelizar, el martes o el jueves o el sábado, no deje de hacerlo. Mandamos a hacer 100,000 tratados más, porque los que habían ya se agotaron. Ya tenemos 100,000 tratados más. No deje de evangelizar. No deje de decirle a la gente que Cristo lo ama y que el Señor Jesucristo viene y que hay que arrepentirse ahora. O sea, lo que hay que hacer, hay que hacer. No dejemos de hacer lo que hay que hacer. El servicio por la obra del Señor. El que es ujier, no deje su lugar de ujier. El que es profesor, no deje su lugar de profesor de escuela dominical. El que es músico, no deje su parte de la música. El que está en la cocina, haga la parte que le corresponde. Y todos juntos velemos para que podamos estar creyéndole al Señor en esta época, viviendo para el Señor hasta que suene la trompeta. Gloria al nombre del Señor. Y cuando nos vayamos juntos, entonces la algarabía en la presencia del Señor, todos gritando a los aleluyas y las glorias de Dios y todo lo que debemos gritar para la gloria del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? No se sienta que usted no es comprendido. Si usted es comprendido, Dios lo comprende, pero Dios le está diciendo, sobrepóngase a todo lo demás. El Hijo del Hombre está por venir. Su fe está vigente, mi fe está vigente, nuestra fe está vigente. Quiero orar en esta tarde con todos ustedes.